Algunos aspectos de la reforma electoral 2014. Con la transformación del Instituto Federal Electoral, en el Instituto Nacional Electoral se agrega a sus principios rectores el de máxima publicidad. En el Consejo General del INE participarán un consejero presidente y 10 consejeros electorales. El INE contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral. El consejero presidente y los 10 consejeros electorales serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Durarán en el cargo 9 años y no podrán ser reelectos. En relación con las consultas populares nacionales, el INE tendrá a su cargo verificar el mínimo requerido, 2% de los inscritos en la lista nominal, para convocarlas, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Procesos electorales, federales y locales. La ley general que regule los procedimientos electorales deberá considerar los términos en que habrá de realizarse debates de carácter obligatorio entre candidatos organizados por las autoridades electorales y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. A partir de 2015, las elecciones federales y locales se celebrarán el primer domingo de junio, salvo en 2018, que será el primer domingo de julio. En lo que refiere a propaganda electoral, se elimina la mención constitucional de la denigración como supuesto normativo y se incluye a los candidatos como sujetos activos de la prohibición de difundir propaganda política o electoral que calumnie a las personas. Partidos políticos. Se crea la Ley General de Partidos Políticos, considerará normas, plazos y requisitos para su registro legal, derechos y obligaciones de los militantes, lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, postulación de candidatos, conducción de actividades, transparencia, contenidos mínimos de documentos, sistema de participación electoral a través de sus coaliciones, fiscalización y organización de elecciones de sus dirigentes. Al partido político nacional que no obtenga al menos 3% del total de la votación válida emitida de las elecciones para renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Aquel partido político que alcance por lo menos 3% de total de la votación válida emitida por las listas regionales de las circunscripciones plurinominales tendrá derecho a que le sean atribuidas diputados o diputados según sea el principio de representación proporcional. Se establecerán un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales, donde se diferencian 3 tipos de coaliciones: coalición total, coalición parcial y coalición flexible. Un partido político no podrá coaligarse en el primer proceso electoral en el que participe. Candidaturas. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley y las mismas obligaciones que los partidos políticos en términos de fiscalización. En materia de tiempos en radio y televisión, 70% se distribuirá entre los partidos políticos con base en los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior. A los candidatos independientes, en su conjunto, se les podrá asignar hasta una parte igualitaria de lo que resulte de dividir 30% del tiempo restante del 100% total entre todos los contendientes, partidos, coaliciones y candidatos independientes. Los partidos políticos deberán establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. La reelección de senadores podrá ser hasta por 2 periodos consecutivos. La reelección de diputado del Congreso de la Unión podrá ser hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por 4 periodos consecutivos. En lo referente a radio y televisión, el INE tendrá básicamente las mismas atribuciones que tenía el IFE en materia de radio y televisión, fungiendo como autoridad única en la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión. Los candidatos independientes, al igual que los partidos políticos,
tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Sistema de nulidades. Se establece un nuevo sistema de nulidades para las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, y bajo los siguientes supuestos: exceso del gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, comprar cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos legales, y recepción o uso de recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En la elección extraordinaria por nulidad no podrá participar la persona sancionada. En lo que refiere al rubro de delitos electorales, la Ley General en materia de delitos electorales regulará los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre federación y entidades federativas. Hasta aquí una semblanza de los puntos clave de la reforma electoral de 2014.